días, maestrantes. Reciban un cordial saludo. Quisiera saber si me logran escuchar. Sí, doctora, buenos días. ¿Se escucha, doctora? Bueno, solo vamos a esperar a que cargue la diapositiva. Entonces, el tema de hoy es un tema, pues, muy bonito. Vamos a seguir hablando del derecho de trabajo. Vamos a hablar específicamente de las fuentes que tiene nuestro derecho de trabajo, que pues son importantes definitivamente dentro del proceso como tal. Entonces, solo voy a empezar a grabar. Creo que ya le sale la diapositiva. Sí, ya se ve. Muy bien, para que ya la puedan visualizar. Entonces tenemos la tercera clase, pues le vamos a denominar del derecho de trabajo. Bueno, entonces vamos a esperar a que eso solo pues empiece a grabar. Entonces tenemos ahí que nuestra tercera clase, pues en esta tercera clase vamos a abordar las cuestiones específicamente de las fuentes del derecho. Vamos a ver exclusivamente eso, así que es un tema muy bonito, es un tema que no es extenso, tampoco es un tema como para que se vaya a preocupar y que qué voy a hacer. Tranquilos, maestrantes, es un tema muy bonito, es un tema pequeño, pues que necesitamos conocer dentro de nuestro derecho laboral, sobre todo porque al final van a ser aquellos fundamentos que nos van a servir para nuestro proceso como tal, ¿sí? Entonces, tenemos todas aquellas cuestiones que nos van a poder ir ayudando dentro de la realización del derecho de trabajo como tal. Entonces, el objetivo de la clase es que el estudiante conozca cuáles son esas fuentes del derecho, como cualquier cuestión que vamos a ver en cualquier otra rama del derecho como tal. Pues tenemos entonces que, al igual que el derecho constitucional, que si vemos administrativo, que si vemos el derecho penal, vemos el derecho civil, pues definitivamente que es una rama del derecho que va a tener fuentes, ¿verdad? Que van a ser aquellas de donde va a emanar el derecho como tal. En este caso, pues definitivamente que vamos a ver de dónde o de qué se va a auxiliar el derecho específicamente de la rama de trabajo para poder subsistir como tal dentro de los procesos que vamos a llevar. Les puse una diapositiva que dice, traté de poner lo más que pude para que le pueda ayudar y pues esté lo más claro posible. Entonces, veamos. Las fuentes del derecho laboral, le puse primero qué es una fuente, ¿verdad? ¿Qué es el término fuente? Pues el término fuente es una, dice, metáfora aceptada por los estudiosos del derecho. Establece dentro de normal una fuente. O sea, solo decimos qué es la palabra fuente, pues se me puede ocurrir la fuente de un río, sería buscar dónde está su nacimiento o encontrar el lugar de donde salen las aguas de la tierra, pues eso es lo primero que se le puede ocurrir a alguien a decir una fuente. Lograr localizar el lugar exacto de donde emergieron las normas de las profundidades de la vida social para aparecer en la superficie del derecho. Esto sí ya vemos como una fuente propiamente en un diccionario eminentemente jurídico. Si lo vemos en cualquier otro, pues algo que emana agua, algo que pues extrae, que tiene agua, podría ser vinculado como fuente, pero si lo buscamos en un diccionario jurídico, pues ya nos va a dar como una cuestión de fuente basándola desde el nacimiento de algo, dónde está el origen de algo o lo que va a servir para esa fuente, perdón, para esa rama específica del derecho. Las fuentes del derecho no son los orígenes de donde nacen las normas que lo constituyen. Para esto vamos a tener diferentes nociones o, eh, digamos, como definiciones, aportes que tengan que ver acerca de lo que puede ser una fuente. Bueno, les puse acá que también tenemos en determinado momento la palabra fuente de dónde va a provenir. Según el derecho, pues esa palabra va a provenir o va a devenir o va o viene, ¿verdad?
del griego, y se los puse ahí para que lo tengan presente, fonts o fonts. Para ellos, ¿qué significa esto? Pues significa un manantial de agua. Por eso ellos establecen que es donde se da origen o nacimiento del agua. Jurídicamente vamos a ver que es la creación de las normas jurídicas, de donde surge la manifestación de las mismas, en donde se puede constituir la razón de ser, ¿sí? Fuente también puede ser el nacimiento de la norma jurídica, en dónde es que aparece, cómo es que surge dentro de la realidad y para poder establecer la realidad misma. También puede ser que es emanada del Estado o incluso desde una misma colectividad. Entonces tenemos ahí pues, ¿de dónde viene? ¿Del griego fons o fons? Pues ahí tenemos lo primero. Se los puse ahí para que lo puedan tener. Luego de eso tenemos cómo vamos a clasificar esas normas específicamente de derecho laboral. Y se los puse, las vamos a clasificar en 3. Las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. De lo que usted pueda, si usted tiene ahí su computadora, su celular, pues ahora tenemos estas cuestiones eminentemente de la tecnología que nos apoyan. Usted puede ingresar desde su teléfono, desde su computadora y una persona va a buscar qué es una fuente real, ¿sí? Otra persona va a buscar lo primero que se le venga. O sea, usted pone ahí fuente y si se le viene algo ahí, pues usted vea, ¿sí? O si tiene algún diccionario jurídico ahí lo pone, pues vea qué es una fuente real, qué es una fuente formal y qué es una fuente histórica según lo que usted pueda encontrar ahí, ¿sí? Necesito que participe un maestrante para la fuente real, otro diferente para la fuente formal y otro diferente para las fuentes históricas. Para eso tenemos unos minutitos, usted busca en lo que tenga ahí y cuando ya tenga algo, pues habilita su micrófono y todos le escuchamos. Lick, ya tengo algo para la fuente formal. Le escuchamos. Muy bien. Bueno, entonces empecemos en orden. ¿Quién tiene para la real? Habilita su micrófono y vamos con eso. Gerson Morales, voy con las fuentes reales. Bueno. Dice, las fuentes reales del derecho, también llamadas fuentes materiales, son todos aquellos factores sociales, históricos, económicos, culturales, políticos o religiosos que influyen o motivan la creación del derecho, las leyes, las normas o reglas jurídicas en un determinado tiempo y lugar. Por ejemplo, la necesidad de proteger a los trabajadores llevó a la creación del derecho laboral. Hasta ahí está bien, muchas gracias. Entonces vemos, alguien ya encontró que hay algo pues de la fuente real. Veamos quién tiene algo sobre las fuentes formales. Soy Indira Prado. Le escuchamos. Fuentes formales. En materia laboral, las fuentes formales son los medios a través de los cuales se crean y manifiestan las normas jurídicas laborales. Estas fuentes incluyen la legislación, la costumbre, los principios generales del derecho laboral y los convenios y tratados internacionales, entre otros. Y también los pactos colectivos. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga fuentes históricas, por favor? Osman Montepeque. Le escuchamos. Gracias. Fuentes históricas. Se refiere a los documentos, testimonios y evidencias que proporcionan información sobre un hecho o periodo histórico. Las fuentes históricas pueden ser documentos escritos, cartas, diarios, crónicas, etc. Fuentes materiales, objetos, monumentos, etc. Fuentes orales, testimonios tradicionales, etc. Tradiciones, etc. Fuentes visuales, imágenes, fotografías, etc. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos allí que definitivamente, ¿por qué hice esta actividad? Yo no quiero que se me vaya a preocupar, maestrante, en que qué voy a hacer con derecho laboral, que cómo voy a hacer para estudiar derecho laboral.
Hice esta actividad porque nuestro derecho laboral es un poco formalista, ¿sí? No tenemos tantos libros que nos hablen del derecho laboral, y si nos van a hablar, van a ser más cosas del derecho colectivo, pero del derecho individual como tal, no tenemos tantos libros, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer usted? Puede ir a una librería jurídica y decir, mire, tiene algún libro de derecho laboral, pero individual. Yo le dejé alguna bibliografía ahí, puede que lo compre, que lo tenga, y si no, puede usted ir a cualquier librería jurídica y preguntar, tiene un libro de derecho laboral, pero individual, y puede que le den, pues, alguno de los que le mencioné, o quizás otro, ¿verdad? Para que usted se pueda apoyar. Hice esta actividad porque nuestro derecho laboral no es como tan formalista, si ahora con el apoyo de la tecnología, por supuesto que tenemos estas cuestiones, que si se dan cuenta de lo que vamos a hablar ahorita, no está muy lejos de lo que es nuestro derecho laboral como tal, ¿sí? Entonces, usted puede buscar apoyarse de esta manera, pero que obviamente le hable del derecho laboral como tal, ¿verdad? Porque hay fuentes reales que si las vamos a estudiar desde derecho constitucional, pues va a tener otra, no lejos de esto, pero se va a enfocar más en cuestiones constitucionales. Si vemos las ramas y esta clasificación en derecho civil, pues lo va a hablar solo que desde el derecho civil o desde el derecho administrativo. Cada una de las ramas del derecho, pues definitivamente que va a tener esta clasificación, con la diferencia que va a estar enfocada específicamente pues a la rama a la que estamos tratando. Entonces, las ramas o las fuentes reales, pues tenemos aquí que esa clasificación de hablar de fuentes del derecho en materia laboral, pues tenemos tres: las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Para ir abordando cada una de ellas, trate de ponerle un color, así no nos perdemos. Entonces me fui a las fuentes reales como primer punto. Tenemos tres, pero ahí en el cuadrito no me iba a caber todo, ¿verdad? Entonces me fui a otra y le puse mejor color: fuentes formales celestes, fuentes formales de color lila y las fuentes históricas de color naranja. Entonces, vean, fuentes reales. Estas fuentes reales, según lo que ustedes mismos dijeron, pues tenemos que una fuente real como tal, en nuestro derecho laboral, puede considerarse la fuente real como la protección que va a tener ese trabajador. Si lo vemos desde el derecho laboral, pues es una protección que le vamos a dar ¿a quién? Le vamos a dar al trabajador, ¿sí? La necesidad de crear ese sistema que tuviera una cuestión de armonía entre los factores donde había una producción, ¿verdad? El temor de que se produzcan enfrentamientos entre las personas que eran obreras y las personas que son patronos. Trayéndolo a la realidad, pues es que en determinado momento podía haber un enfrentamiento entre patronos y trabajadores. Estas fuentes específicamente son elementos que van a ser concebidos o conocidos como algún elemento de hecho que va a servir para tener como base cuando vayamos y estudiemos estas bases o fuentes formales. Estas fuentes reales prácticamente que son elementos que van a tener el contenido de las normas. En nuestro derecho laboral tenemos estas fuentes reales que van a aparecer o van a ayudar al derecho. ¿De qué manera? A través de aquellos hechos económicos, a través de aquellos hechos políticos o a través de aquellos hechos culturales. De alguno de estos hechos, pues nos pueden ayudar específicamente para poder llevar a cabo nuestro derecho laboral. Si hablamos de cuestiones económicas, pues desde la historia hemos visto que nuestro derecho pues laboral es un ir y venir en cuanto al factor económico, ¿sí? El derecho laboral no tendría sentido sin este factor económico que está presente dentro del derecho laboral. Cuando una persona pues va y trabaja, es muy poco que una persona vaya a trabajar eh, únicamente por placer, ¿verdad? Puede que en algún momento exista una persona que trabaje por placer porque pues no tiene mayor cosa que hacer y pues decide ir a trabajar porque su cuestión económica pues tiene la cuestión económica, viene de una familia donde económicamente pues se encuentra bien
y no tiene necesidad de trabajar, lo hace por placer, pero no la mayoría de personas lo hacen a través de ese factor. La mayoría de personas van y trabajan porque necesitan ese factor económico dinerario, ya sea de forma semanal, un pago mensual, un pago quincenal. ¿Para qué? Para que ese pago, ese dinero que se le ha compensado por lo que ha realizado, la actividad que está realizando, pues le va a servir para poder subsistir. Entonces, el derecho laboral tiene esa fuente real. Existe nuestro derecho laboral porque hay un hecho económico que lo está motivando, que durante la semana, la quincena o al mes, o incluso por día, pues voy a recibir una recompensa económica y con esa recompensa económica, pues voy a cubrir cada una de mis necesidades que tengo a diario, pagar la luz, los alimentos, el transporte y todas las situaciones económicas que conlleva ser parte de una sociedad, ¿sí? Entonces tenemos ese hecho económico como fuente real que forma parte del derecho laboral. Hay hechos políticos. En estos hechos políticos, las fuentes del derecho como tal únicamente hacen énfasis a que definitivamente que dentro de nuestra sociedad estamos vinculados a diferentes cuestiones que se viven todos los días, ¿sí? Tenemos un organismo legislativo que todo el tiempo está vinculado a estas cuestiones políticas como tal. Este hecho político más lo vemos desde el momento en que tenemos una institución legislativa que está como de esa forma política para poder ver si se cumplen o no las cuestiones que en determinado momento se dan dentro de la sociedad y que tengan que ver con el derecho laboral. Y que por supuesto que todas estas cuestiones pues van a dar origen en determinado momento a lo que es nuestro derecho laboral como tal. Hay cualquier cuestión de hecho cultural. Todo el tiempo está la sociedad en un constante cambio. Hay situaciones que vienen a darse hoy en día, mañana, pasado, y pues nuestra sociedad es así, una sociedad cambiante. Todas estas cuestiones de cultura pues van a depender del lugar en el cual nos encontremos. Hay algunas cuestiones que tienen pues mucho más marcada su cultura en algunas áreas del derecho que en otros municipios y departamentos, pero todos hechos económicos, políticos y culturales, dependiendo de la sociedad, dependiendo del departamento, pues siempre van a ser vinculantes para tener una fuente real del derecho laboral. Y se le va a llamar esa fuente real porque todas estas cuestiones están todos los días presentes en la sociedad. Todos los días hay hechos políticos, hay hechos culturales, hay hechos económicos que son cambiantes y que se van dando en las sociedades, quizás en un departamento sí, en otro departamento no, pero todos estos hechos están todos los días a la orden del día para la sociedad como tal. Y esto, pues por supuesto que va a acompañar todos los días a lo que hoy en día pues es el derecho laboral como tal. Entonces tenemos esa fuente real. Por eso se dice real, es algo que está inmerso, es algo que es necesario, es algo que está presente todos los días en las personas que los están viviendo y que por supuesto de alguna manera van a incidir de forma directa o de forma indirecta en lo que es el derecho laboral. Veamos el siguiente. En este es donde nos extendemos un poco más. Las fuentes formales. Acá les puse que estas fuentes formales como tal, definitivamente, que les hice y les traté de poner un cuadrito, ¿verdad? Entonces me voy a regresar. No me cabía todo en una diapositiva. Las fuentes formales, las tengo de morado, pues vamos a ver que esas fuentes formales se van a dividir en la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Estas fuentes formales como tal son aquellas en donde van a tener su cimiento la razón de ser para la creación de las normas jurídicas. ¿Cómo vamos a aplicar esas normas jurídicas? En estas fuentes formales, la ley es la base fundamental de la fuente formal. Repito, la ley es la base fundamental de estas fuentes formales. ¿De dónde está surgiendo el derecho? Y que por supuesto que si tenemos el derecho, pues va a surgir una necesidad de crear un ordenamiento jurídico, de crear la ley para que se pueda aplicar. Pues en este caso, pues existe el derecho laboral como tal, pero esa fuente formal siempre, maestrantes, va a ser la ley, ¿sí? Nuestro fundamento principal dentro de esta fuente formal va a ser la ley, ¿sí?
Ya vimos allá que hay hechos históricos, hechos políticos, hechos económicos que van a ayudar al derecho laboral como tal, pero pasamos a esa fuente formal que es la principal, definitivamente que necesitamos una ley. De nada serviría que exista la fuente real si no tenemos dónde vamos a plasmar y lo vamos a hacer a través de la ley. Dentro de estas fuentes formales podemos hablar, y se los puse ahí, que la vamos a dividir en tres. En la legislación, que pues es la ley propiamente dicha, lo que diga la costumbre y lo que diga la jurisprudencia. Entonces tenemos cada uno de estos apartados como tal. Y vamos a empezar primero por lo que diga, según nuestra diapositiva, lo que es la legislación. La legislación sí se abre un poquito más. ¿Y qué podemos hablar de legislación? Pues van a ser todos aquellos fundamentos, valga la redundancia, legales, donde va a tener soporte y razón de ser nuestro derecho laboral. Entonces yo traté de dejárselo aquí lo más claro posible de qué nos vamos a ayudar de la legislación. Si estamos hablando que es la ley, pues veamos. ¿Qué vamos a tener en primer punto? La Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos convenios, tenemos el Código de Trabajo, tenemos pactos y las demás leyes y reglamentos que podamos tener. Vamos a empezar. Nuestro primer punto en el cual se va a defender o va a establecerse nuestro derecho laboral, pues está en la ley. Vimos que hay una ley, pues la Constitución Política es nuestro primer punto de enlace a través de las fuentes formales. Por eso es que existe la ley, porque pertenece a la fuente formal del derecho laboral. Entonces necesito aquí que usted se ayude de la tecnología, de lo que tenga ahí, para que alguien busque el artículo 175 de la Constitución, otro maestrante va y busca el artículo 204 de la Constitución. Yo les había explicado la semana pasada que no podemos escribir Constitución Política porque definitivamente que sería mucho. Yo solo le puse ahí CPRG, Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Si alguien no logra entender alguna abreviatura, por favor, con mucho gusto estoy para poderle apoyar. Pero me es un poquito y me ahorra espacio y por eso lo pongo así. Entonces, cualquiera que va teniendo el 175 habilita su micrófono y le escuchamos y posteriormente alguien que tenga el artículo 204 de la Constitución. 175. ¿Escucha? Perdón. La licenciada lo va a leer. Gracias, licenciado. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integren el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ahí tenemos nuestro primer fundamento de la Constitución, ¿verdad? Todo lo que vaya a contrariar lo que establece la Constitución son nulas ipso iure. Nosotros en derecho también le decimos que eso de nulo ipso iure quiere decir que son nulas de pleno derecho. Nuestro primer fundamento para poder establecer nuestro derecho laboral, pues está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Veamos el siguiente artículo, por favor. Artículo 204. Condiciones esenciales de la Administración de Justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Muchas gracias. Hicimos esto porque tenemos ese fundamento en el artículo 175 y 204. Cuando vayan avanzando las clases, realmente no recuerdo en qué número de clase es, creo que es una de las últimas, yo hice un cuadro en donde vamos a ver que una ley acerca de un tema en específico, vamos a ver que la Constitución dice una cosa, que tal ley dice otra cosa, la otra ley dice otra cosa y a quién vamos a obedecer. ¿Quién tendría como la principal o a cuál de todas ellas vamos a nosotros a poder obedecer? Pero eso lo vamos a ver más adelante en alguna de las clases, hice esa clasificación. Pero en primer punto tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Porque hay un tema, bueno, como dos temas en particular
que una ley me dice una cosa, cuando veo otra ley de trabajo me dice otra cosa y así sucesivamente. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. Pues para eso también tenemos a las fuentes formales, pues en donde me establece estos dos artículos como fundamento de lo que tenemos a raíz de la Constitución. Posteriormente a eso, ¿qué tenemos? Pues obviamente en nuestro código procesal, perdón, en nuestro código laboral, tenemos un apartado específico del derecho de trabajo. Yo sé cuál es el artículo. ¿Alguien sabe más o menos en su Constitución en dónde encontramos el apartado que habla del derecho laboral? Si alguien, perdón, en la Constitución, puede agarrar usted su Constitución, puede buscar el índice, tiene unos minutitos para poderlo hacer. ¿En dónde hablará la Constitución acerca del derecho laboral? ¿O será que no tenemos nada del derecho de trabajo en la Constitución? Artículo 43, se me ocurre, licenciada, libertad de industria y comercio y trabajo. Muy bien, ahí tenemos, a ver, leamos ahí. Licenciada, también podemos hablar que está en el artículo 101 de la Constitución. Ahí está. Sección octava. Pero veamos primero el que dice su compañero. Veamos, aquí vamos a leer. Miremos a ver qué dice el artículo que menciona maestrante. El 43 indica libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria y comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Perfecto. O sea, sí habla del derecho de trabajo, por supuesto que lo habla, ¿sí? Veamos si hay algo más. ¿Alguien más dijo algo? ¿Le escuchamos? $105, dijo el colega. Veamos. Magíster, está toda la sección octava de la Constitución, que es un capítulo completo del derecho del trabajo. Perfecto, va, pero alguien, gracias maestrante, pero alguien dijo 105. El 105, creo que dijeron 105 o no. 101, dijo. Ah, bueno, 101, ¿verdad? Y pues es justamente lo que me acaba de decir la otra maestrante. Pues nuestra Constitución dice sección octava, trabajo. Del artículo 101, pues tenemos esta sección octava que habla específicamente de nuestro reconocimiento específico del derecho de trabajo, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones que son importantes, pues las tenemos a partir de este artículo del 101 y pues son cuestiones que van a ser reforzadas y quizás mejoradas en nuestro Código de Trabajo. Veamos. Sección octava, trabajo. Artículo 101, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Me gusta como esta pequeña definición que dice del derecho al trabajo. El derecho es un trabajo, es un derecho que tiene toda persona. Todos tenemos el derecho de trabajar. Todos tenemos el derecho de trabajar. Obviamente que lo vamos a hacer desde pues una mayoría de edad establecida para poder trabajar. Y si hay una minoría, pues también se permite en algunos casos, pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero todos tenemos el derecho de trabajo, media vez tengamos la mayoría de edad, para poder realizar un trabajo que obviamente pues va a ser remunerado y a través de esa remuneración pues cumplir con nuestras diferentes actividades que realizamos a diario, ¿sí? Pero dice, y una obligación social. Me gusta mucho lo que dice el código porque si bien es un derecho, pues es una obligación social. La obligación social pues no va enfocada para todos, ¿sí? Si hay alguna persona que por diferentes situaciones pues nace en algún tipo de reinado o alguna cuestión, pues obviamente el derecho de trabajo va a ser su derecho para poderlo ejercer, más no va a ser una obligación porque no tiene la necesidad de hacerlo. Que hay excepciones a la regla, por supuesto que las hay, pero pues no todos nos encontramos ante ese tipo de situación y entonces va a ser una obligación social. La misma actividad económica de todos los días, pues me va a hacer que esa obligación la tenga que ejercer en algún momento, ¿sí? Pues ya cumplí los 18 años de edad, que me quiero ir a vivir solo, o simplemente que quiero estudiar, quiero formar un hogar, dependiendo de la situación de cada persona, pues ya lo va a ver como ese derecho lo voy a ejercer
ya como una obligación, ¿verdad? Si quiero, pues en determinado momento, formar una familia o estudiar o simplemente independizarme o estar con mis papás y ayudarlos, dependiendo de la situación, pues eso mismo me va a obligar a que quiero tener una cuestión económica para poder enfrentarme al día a día, porque ese es el derecho laboral. Si quiero tener agua, pues la tengo que pagar para poderlo tener. Quiero ir en el transporte público, pues así sea un quetzal o 5 quetzales o lo que sea, pues tengo que tener ese dinero para poderme subir a un transporte público, o tengo el vehículo, pues necesito pagar la gasolina. En fin, las mismas circunstancias de la sociedad me van a obligar, ¿sí?, a ejercer lo que en inicio es un derecho que tiene toda persona. Entonces tenemos ahí que la Constitución Política de la República pues sí establece pues esos primeros artículos que nos van a ayudar a establecer lo que es el derecho de trabajo. Veamos el artículo 103. El 102 no lo vamos a leer porque de ese vamos a hablar la siguiente semana. No quisiera como entretenerme ahorita en ese porque es muy largo, pero lo vemos la siguiente semana. Pero sí el 103. Ya lo habíamos leído en la primera clase, pero ahorita vamos a repasar ese artículo 103. ¿Alguien más? Por favor, abre su código, artículo 103, y le escuchamos. Yo espero que mientras alguien lo busca y todo, ya lo tenga subrayado, porque este es el primordial del derecho laboral. Tutelaridades de las leyes del trabajo. Sí, por favor. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajos y atenderán a todos los sectores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y a los órganos encargados de ponerles en práctica. Muchas gracias. Entonces tenemos como primer punto, pues que sí tenemos la tutelaridad de las leyes del trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que esa ley, a través de la Constitución y a través del artículo 204, y a partir de que sí tiene un apartado, como lo tiene para educación, como lo tiene para el deporte, pues también nuestra Constitución ha tenido a bien establecer un apartado específico para el derecho laboral, que puede ser mucho o poco para algunos, pero de que tenemos algunos artículos, pues los tenemos, y obviamente van a ser complementados y pues desarrollados en nuestro Código de Trabajo de una mejor manera. Pero como primer punto, sí tenemos un espacio específico a través de esa fuente formal que ya se establece, que es la ley, pues sí tenemos artículos que hablan de lo referente al derecho de trabajo. Bueno, ahí abarcamos el primer punto, ¿sí? Lo tenemos. Luego tenemos convenios y tratados internacionales, ¿verdad?, en materia de derecho laboral, que definitivamente, pero antes ahí les quería decir algo. En nuestra Constitución, estos artículos, yo espero que ya lo hayan visto si han tenido derecho constitucional. Estos artículos del 175 y del 204, pues, obedecen específicamente a Hans Kelsen, que hace una pirámide, ¿verdad? Esto se ve en derecho constitucional y pues se obedece a que tenemos estos artículos también gracias a Hans Kelsen, que pues habla de una clasificación específica de lo que tenemos que ver como el derecho constitucional a través de la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Luego sí tenemos los convenios y los tratados internacionales en materia de derecho laboral, que por supuesto que van a ser ratificados por Guatemala. Los convenios obedecen específicamente a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces aquí no tenemos pocos, tenemos varios convenios internacionales que nos van a ayudar específicamente a poder tener un aporte a la hora de poder realizar, pues más adelante, cuando lo vean en derecho colectivo, pues en algún momento poderse ayudar de lo que dice algún convenio,
pues para poderlo defender dentro de un memorial de demanda y ponerlo como soporte. Los convenios internacionales, estos los podemos encontrar, entramos hoy en día a la página de la Organización Internacional del Trabajo, pues hay varias pestañas y en una de ellas pues se desglosan los convenios, los tratados internacionales que son ratificados por Guatemala y pues ahí está un listado, hasta despliega un listado en qué momento es que fue ratificado por Guatemala dicho convenio y pues hay un apartado donde lo puede uno pues descargar para poderlo ver. Esto es importante, que tengamos en algún momento como ese amplio conocimiento de que sí existen tratados y convenios internacionales. Yo espero que para esta semana haya avanzado en leer un poco el convenio que leí. Entonces le voy a dar la oportunidad a un maestrante y que me diga primero que nada qué convenio tenían que leer durante la semana. Yo entiendo que puede que no le haya dado tiempo, que el trabajo, también entiendo que tiene pues su familia, el trabajo y las diferentes actividades que realiza. Por lo menos ya estudia la maestría y es algo de felicitar, ¿sí? Pero veamos, solo me va a responder qué convenio tenía que leer durante esta semana. El 169, maestra. Muy bien, va. Por lo menos ya tenemos que hay un 169. Son varios convenios. ¿Por qué los estudiamos? No es nada más porque ay, la maestrante como cree que no tengo nada que hacer, me pone a leer. No, es para que usted tenga ese conocimiento. ¿Por qué? Porque los convenios y los tratados internacionales forman parte de las fuentes formales que tiene el derecho. Entonces, ¿qué va a pasar, maestrante? Más adelante, cuando usted sea el abogado que yo espero, que sea pues en un lapso de tiempo corto y usted sea mi colega, pues tiene ese material que representa una fuente formal y que le va a servir pues en el derecho colectivo en el momento que va a plantear el proceso correspondiente, ¿sí? Bueno, ahora otro maestrante, en forma breve, o sea, si ya leyó, ¿para qué le está sirviendo ese? ¿Para qué o a qué se refiere ese convenio 169? Es uno de los más sonados. Si vamos a alguna cuestión de alguna charla, de una plática, este convenio 169, definitivamente que todo el tiempo aparece por todos lados. Alguien toma el micrófono y me dice de qué se trata ese convenio. Ulises Pérez. ¿Le escucho? Bueno, es el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. Como una característica que tiene Guatemala es importante, creo yo, porque primero visibiliza la interculturalidad y la multiculturalidad que tenemos con países como Guatemala, ¿verdad? Y en esto reconoce los derechos, reconoce la cultura como tal y busca en cierta forma el poder aprovechar esto para poder subsanar las violaciones de derechos humanos hacia estos pueblos y también busca el que puedan tener reconocimiento económico, social, cultural y político como tal. Muy bien. Una persona más que quiera decirme que leyó el convenio o por lo menos sabe para qué va a servir este convenio, a qué se refiere este convenio 169 de la OIT, por favor. Muchas gracias, maestrante. Yo a ver, también le habla escuchamos. sobre temas de territorialidad de los pueblos y también habla sobre temas de educación y salud, en tema de la cultura y de todo lo holístico de los pueblos, ¿verdad? Y las pertinencias culturales que se deben de tomar en cuenta. Muchas gracias. Les agradezco. Quisiera darle la palabra a todos, pero definitivamente que pues no me da el tiempo, pero sí, para eso sirven estos convenios internacionales a la hora de plantear una demanda, pues definitivamente que estos convenios internacionales me ayudan a dar un aporte más allá. Un convenio como tal no únicamente va a tratar temas, me gustó mucho, todos han dicho, los dos que me apoyaron, bueno, los tres, dijeron cosas muy puntuales, pero porque van enfocados en el derecho laboral, pero ella dijo algo importante, hablaba de derechos de educación y de cosas de salud, pues así van a ser todos los convenios que van a ir leyendo, ¿sí? Van a hablar de diferentes cosas, pero quiero que se enfoque en lo que vaya a ser única y exclusivamente el derecho laboral, ¿sí? Que aquí le van a hablar algunas cuestiones de salud, de educación, de deporte, de todo,
pero nos vamos a enfocar, algunos van a ser más grandes, otros van a ser pequeños. Maestrante, le escucho. Sí, muchas gracias, Magíster. Fíjese que en el artículo 3, específicamente en el numeral 2, habla de ninguna forma de trabajo forzoso, ¿verdad? De alguna manera, a manera sintética, ¿verdad? Por comentarlo. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Yo de verdad los felicito que hayan leído porque al final el conocimiento y los aportes que usted ahora puede hacer es porque ya ha leído un convenio internacional. ¿Y a quién le va a servir? A mí no me va a servir. Le va a servir a usted viendo y que usted se va a visualizar pues ya más adelante como abogado. Todo eso le va pues a servir. Yo sí le pido y le invito a que usted haga sus anotaciones. Posteriormente ya cuando uno pues está ejerciendo el derecho, ya no tiene que agarrar ese convenio 169 y estar de cero, sino yo espero que usted ya haga sus anotaciones. Si aquí habla de vacaciones, pues poner ahí vacaciones. Si aquí habla de tal cosa, pues lo voy a poner porque le va a ayudar como un soporte, pues más adelante cuando lo tenga que ejercer ya específicamente en el área eminentemente procesal. Bueno, entonces ahí tenemos los convenios y tratados internacionales. Y así vamos a ir leyendo, no en todas las clases. En la clase del día de hoy sí tiene que leer otro convenio y lo va a leer. Como yo le digo, si usted quiere lo lee y si no, pues no lo lea. Yo entiendo que tiene cosas que hacer, pero véalo en que le sirve a usted para su conocimiento cuando más adelante usted pues ejerza en su calidad de abogado. Entonces tenemos los convenios y los tratados internacionales que van a hacer un gran aporte a esa fuente formal que recuerde que es la ley. Posteriormente tenemos nuestro Código de Trabajo. Ya hemos visto de nuestro Código de Trabajo, pues definitivamente la particularidad, hemos visto un poquito de historia, no se puede pues abarcar un montón de cosas dentro de nuestro Código de Trabajo, pero ya hemos visto las cuestiones principales de nuestro Código de Trabajo, hemos visto dónde están los principios, que una de las cuestiones pues establecidas de nuestro Código de Trabajo pues va a estar dentro del mismo. Antes, yo hago mi anotación, está aquí, está mi código. Vea y acompáñeme. Se me estaba olvidando una cosa que les quería decir. Y había dejado mi pestaña aquí porque dije, cuando pase a eso les voy a decir. Quiero que me acompañe aquí. Quiero que me acompañe al artículo 49, por favor, antes de que continúe. Yo le decía, si alguien agarra el Código de Trabajo, que no es abogado, y dice, voy a estudiar el Código de Trabajo, se pierde un poquito. Nuestro Código de Trabajo no está ordenado como para decir desde el artículo 1 al último es como lo voy a estudiar, pero vea, artículo 49. Esa parte se llama capítulo 3, pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Sí? Esta parte es la que nosotros no vamos a ver acá, que va de la parte del artículo 49 y ahí se nos va a algunos artículos de colectivo hasta el artículo 56. De la parte 49 al artículo 56 nosotros no lo vemos en este curso porque habla de las cuestiones eminentemente ya colectivas. Entonces hemos visto un poquito de nuestro Código de Trabajo, ya vimos que hay un principio de tutelaridad, que nuestro Código de Trabajo tiene la particularidad que dentro de los considerandos se encuentran muchos de los principios que otras leyes no lo tienen tan específicamente arraigado como lo tiene nuestro Código de Trabajo. Luego tenemos los pactos y los convenios colectivos de condiciones de trabajo, que es a través de este artículo 49. Esa pequeña parte se establece específicamente para el área colectiva, ¿sí? Pero nos habla de esa fuente formal que establece nuestra ley. En nuestro Código de Trabajo, en los primeros artículos, pues nos va a hablar de un derecho laboral individual, ¿sí? Y tenemos, pues obviamente, esa parte que tiene nuestro derecho de trabajo, pues ya propiamente hacia la parte colectiva, huelgas, todo lo que tenga que ver con los sindicatos y pues todo lo correspondiente a la parte eminentemente colectiva. Entonces, nuestro Código de Trabajo pues también establece eso, ¿sí? A través de los pactos y los convenios colectivos de condiciones de trabajo y pues lo tenemos ahí, artículo 49, pactos colectivos de condiciones de trabajo y dice, si hay una definición de pacto, por supuesto que la hay. Que la podemos buscar, como se los dije al inicio de la clase, o usted puede venir y agarrar su código. Veamos, artículo 49. Dice, capítulo 3, pactos colectivos de condiciones de trabajo, sección primera,
Disposiciones generales y pactos colectivos de empresa o de centro de producción determinado. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a eso. Y posteriormente el artículo continúa, pero sí tenemos pues una definición propiamente dicha de lo que es un pacto, ¿sí? Y luego tenemos pues el artículo 51, que tiene todo que ver. Nosotros le pusimos acá como a partir del artículo 51, que es toda la vía directa que nosotros le llamamos en el derecho laboral. Y luego tenemos pactos colectivos de industria, de actividad económica o de región, que sería como el segundo pacto o la clase de pacto que podemos tener en el Código de Trabajo, que es a partir del artículo 54. Y esa sería como los dos artículos en donde vamos a hablar de una definición específica del pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Luego, tenemos también en la diapositiva que les puse las demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social. Pues entonces se los dejé aquí. Demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social. ¿Cuáles podrían ser esas demás leyes y reglamento? Pues los ejemplos podrían ser un contrato individual de trabajo, un contrato colectivo de trabajo, los reglamentos de trabajo, pues definitivamente que todos estos instrumentos eminentemente pues legales en el área laboral, pues también forman parte de esa fuente formal que viene a fortalecer lo que es la ley del derecho de trabajo como fuente formal. Entonces, veamos, los contratos individuales. ¿Qué podría ser un contrato individual de trabajo? Los contratos individuales de trabajo, pues, van a ser ese vínculo jurídico en donde, pues, ¿cómo se llama? En donde una persona a la cual nosotros le vamos a llamar trabajador, queda obligado específicamente a prestarle a otra, a la cual le vamos a llamar patrono, sus servicios personales, a ejecutar una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o de cualquier forma. Entonces, cuando vamos a iniciar pues una relación de trabajo, pues definitivamente que vamos a celebrar un contrato de trabajo. Puede ser que en algún momento vamos a algún lugar y no celebremos un contrato de trabajo. Si no se llegara a celebrar, puede ser que a lo mejor solamente nos contrataron de forma verbal, pero todo eso a la hora de ir a un proceso, pues vamos a hacer como si se hubiese celebrado un contrato de trabajo. La empresa que me va a contratar tiene la obligación de celebrar un contrato de trabajo, que puede ser, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos una clase de contratos. Hay una clase donde vamos a ver los contratos de trabajo, pues entonces puede ser que haya sido verbal. Lo normal debería de ser que sea por escrito y que se den los avisos respectivos, como por ejemplo a la Inspección General de Trabajo para que quede registrado el mismo, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tenemos esos reglamentos, estas cuestiones que van a formar parte también del derecho laboral y que lo tiene nuestro Código de Trabajo. Tenemos contratos colectivos de trabajo, por supuesto que los contratos colectivos de trabajo va a ser celebrado. Alguien tiene encendido su micrófono. Maestrante Marlon, si pudiera, gracias. Entonces tenemos que los contratos colectivos de trabajo pues se van a celebrar entre uno o varios patronos o una asociación patronal y un grupo de asociaciones con el objeto de que podamos fijar las condiciones de prestación de los servicios que deberán observarse en la celebración de los contratos individuales de trabajo. Entonces, pues tenemos definitivamente que hay contratos a los cuales vamos a celebrar. Cuando se celebra un contrato como tal, pues no puede ser menor a lo que las leyes laborales establecen. Sí, tenemos una constitución y ya lo vimos, que tenemos una constitución que reconoce que hay derechos laborales, que tenemos un código de trabajo, pues obviamente a la hora de celebrar un contrato de trabajo, pues tenemos que ver que se cumplan con esas reglas y que al trabajador no se le dé menos de lo que merece en cuestiones laborales. Cuando ya ejercemos la profesión como tal, sí le voy a dejar como muy claro, si nosotros trabajamos en una dependencia eminentemente del Estado, créame que el ser abogado de una entidad del Estado no es netamente
para que uno sea el que elabore el contrato de trabajo en cuestiones del derecho, en cuestiones de instituciones del Estado. No es que directamente pues el abogado o nos contraten para celebrar los contratos de trabajo como tal. No, la mayoría de instituciones, porque puede haber su excepción, la mayoría de instituciones del Estado pues tiene a una persona contratada o a una unidad, una dependencia, como se llame, que va a ser específicamente de recursos humanos. Y pues hay alguien que va a tener la especialidad y va a celebrar específicamente el contrato como tal. El abogado no lo va a hacer, o sea, nuestra calidad de abogado no lo hacemos. Ahí hay alguien de la unidad de recursos humanos y esa persona pues es la que va a elaborar el contrato. ¿Qué sí hacemos en la dependencia del Estado? Que puede haber sus excepciones. Revisar que lo que ya ha hecho alguien pues solamente cumpla con lo mínimo que establece nuestro código de trabajo. Esa es una de las cuestiones y de las funciones que vamos a hacer. Como darle el seguimiento, pero propiamente que me contraten como abogada para hacer los contratos, no netamente nos va a funcionar de esa manera, ¿sí? En el Estado y casi que en la mayoría de dependencias está esa unidad de recursos humanos y pues es la de recursos humanos la que va a realizar esa parte. Que sea abogada o no sea abogada, pues eso ya es cuestión muy aparte, ¿sí? Pero pues esa persona va a ser la encargada propiamente de elaborar lo mismo. Y ya solo se lo van a pasar al abogado, pero algo que ya está elaborado por alguien más y que uno solo va a ir viendo, pues que tenga y que no tergiverse lo que establece la Constitución, el Código de Trabajo, pero ya es algo que alguien ha elaborado. Puede ser que también en las instituciones del Estado, pues ya contraten al abogado eminentemente como para que vaya al juzgado y se apersone en representación de la entidad para asistir a las audiencias que tenga que ver cuando pues la entidad ha sido demandada por algún trabajador. Pues eso es como más el trabajo que vamos a realizar si estamos dentro de una entidad del Estado versus si estamos en una entidad eminentemente privada. En las cuestiones privadas, pues sí es más lógico y es como más así el trabajo que si la empresa venga y me contrate y me diga, mire, abogada, no sé nada del derecho laboral y pues ahí está mi secretaria y mi empresa, pero sí necesito el acompañamiento de un abogado. Creo que es diferente eh, la forma de participación en una entidad y otra. Antes de continuar, maestrante, le escucho. No sé si va a hablar. Bueno, no sé si va a hablar el compañero, pero a mí me surgió una duda. Por ejemplo, según recuerdo yo, el que representa al Estado en temas laborales también es PGN, cuando es una entidad de gobierno que es demandada. Sí, pero usted se me está yendo a cuestiones colectivas, que no estamos hablando de eso, pero sí, pues, dependiendo de la situación, pues va a estar o no la Procuraduría General de la Nación. Sí, es que me Cuando interesa son cuestiones de menores, incapaces, ausentes, sí tiene una facultad designada la Procuraduría General de la Nación. Oh, ya. Gracias, muy amable. Licenciada, aprovechando, Julio Guevara le saluda. Estaba viendo ahí las definiciones que, y disculpe que se lo diga hasta ahorita, pero no le quise interrumpir. Estaba viendo lo que era el artículo 101, no estoy mal, lo que habla sobre el derecho del trabajo. Sin embargo, en el artículo 22 de la Constitución Política de la República, también el artículo 22 habla sobre los antecedentes penales y policíacos. Y en este sentido, algunas empresas toman como requisito esta parte, ¿verdad? Que no tengan antecedentes penales y policíacos. Y de acuerdo al concepto del artículo 22, yo asumo que no es un requisito para no otorgarle un trabajo a una persona. Pero usted me corrige si fuera tan amable. Pues no hay una estipulación correcta que me diga que para poder contratar a una persona tengo o no que pedir los antecedentes penales y policíacos. No vamos a encontrar un artículo que propiamente en mi código de trabajo me diga, para contratar a una persona necesito pedir tales y tales documentos. No hay un artículo de esa naturaleza en nuestro código de trabajo. Eso ya va a depender de la institución, qué documentos quiera o no establecer para contratar a una persona. Puede ser que si hablamos de instituciones del Estado, pues tengan un manual ya reglamentado que diga los requisitos dependiendo al puesto que va a optar una persona, a los documentos que va a presentar. Y pues en las empresas, que es lo normal, en las empresas del Estado, que tienen manuales de sus propias instituciones, en donde las plazas tienen diferente clasificación
y diferentes puestos y los documentos que debe presentar para poder optar al plazo. Y son manuales que pues están obviamente vinculados con la ONSEC para los procedimientos respectivos. Y si hablamos de las entidades privadas, pues ya es como más libertad de lo que la empresa quiera y los documentos que quiera solicitar o no. Pero que yo le diga, mire, el Código de Trabajo en tal artículo dice que debe pedir esos documentos, no tenemos un artículo como tal, ¿sí? El detalle está de licenciada que, por eso le decía, la Constitución habla, digamos que... Pero ahí no dice que tenga usted que pedir, ¿o dónde dice eso exactamente? No lo dice. No lo dice, licenciada, no, que es un derecho que nosotros tenemos, dice, los antecedentes y penales y policíacos no son causa, dice, para que las personas se les restrinjan en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y leyes de la República le garanticen. Entonces, por eso le decía, es un derecho que tengo yo del trabajo, y aquí esto dice que no se me tiene que restringir, y algunas empresas sí lo restringen en el momento de que tengan antecedentes. Sí, por supuesto que lo va a restringir, porque ninguna empresa va a querer contratar a una persona que por supuesto tiene una vinculación dentro de un proceso. O sea, ya esta es una cuestión como meramente en la práctica. Pero la ley no es superior a cualquier reglamento y algún lo que diga la empresa, porque dice que no me restringen. O sea, sí, pero realmente que ninguna empresa se va a... Por eso le digo, el derecho laboral es un derecho antiformalista. Algunas cuestiones van a ser discutibles como estas, porque ninguna empresa hoy en día, incluso ahora, ya con las cuestiones de la práctica, pues tenemos que, cuando tiene que ver con cuestiones de menores, ahora se pide... ay, se me fue el nombre del documento que se pide. Se me fue el nombre. Cuando me acuerde, necesitamos ver que pues esa persona, si va a trabajar con niños, pues obviamente no tenga ningún tipo de vinculación a que ha sido vinculado a algún delito. Y esto pues, es un documento. ¿Qué manda? El RENAS. Ajá, entonces esto es una cuestión que no se utilizaba antes, ahora se pide un documento como tal para poder establecer el mismo, ¿sí? Pero ese documento, ¿manda? Para mí sería como inconstitucional porque están violando la Constitución, porque aquí dice que no me tienen que restringir. Bueno, aquí respetamos su derecho, pero no estamos discutiendo aquí si es los antecedentes penales o no. Cada uno tendrá su propia particularidad. Yo le digo que en ningún momento, pues es algo que vaya en contra de la Constitución, pero tampoco nos vamos a centrar en discutir si tiene usted razón o no, porque no es como tema de la clase que estemos viendo acerca de los antecedentes penales y si son vinculantes o no. Yo de entradita sí le digo que no se está contrariando, que es mi punto de vista. No se está contrariando lo que dice la Constitución, y pues ahí nos quedamos. Como usted dijo que para usted además le parecía muy como que muy, ¿qué? Un buen artículo, que la definición decía que es un derecho de una persona. Por eso decía, ¿verdad? Si es un derecho y algunas empresas limitan el derecho al trabajo porque tienen antecedentes, pero el artículo, como le decía, 22, pues dice que no se les puede restringir, pero bueno. Yo ya le di mi opinión y vamos a continuar, ¿sí? No nos vamos a seguir deteniendo en algo que, pues, no estamos discutiendo en cuanto a los antecedentes sí o no. Yo ya le di mi opinión y pues vamos a continuar en virtud que también nuestro derecho laboral, pues, es un poco antiformalista en esas cuestiones. Hay varias cuestiones que van a estar en el código que las vamos a llevar y vamos a ver de la misma necesidad que tiene la sociedad para que se pueda ir aplicando el derecho laboral. Y esto no quiere decir que va en contra de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, como es el caso de lo que está mencionando. Vamos a continuar y pues ahí vimos que también hay una definición del Reglamento Interior de Trabajo. En el artículo 57 de nuestro Código de Trabajo, pues también establece, y en algún momento vamos a hablar del Reglamento Interior de Trabajo, creo que es en la clase 5, no muy recuerdo, pero el artículo 57 también tiene una definición. No tenemos que ir y buscar, pues, qué dice algún libro o alguna cuestión en cuanto al Reglamento Interior de Trabajo, porque tenemos una definición en el artículo 57. Le voy a pedir a algún maestrante que busque el artículo 57 y le pueda dar lectura, por favor. Artículo 57 del capítulo 4, Reglamentos Interiores de Trabajo.
Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por un patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligatoriamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en ley. Y el Muchas gracias. artículo, establece, el 58 establece el número de trabajadores a partir de los cuales se debe emitirse un contrato, un reglamento interno de trabajo. Muchas gracias. Entonces sí tenemos pues reglado y reglamentado dentro de nuestro código de trabajo pues estas cuestiones que hemos visto que forman parte de las fuentes formales del derecho de trabajo. Entonces sí tenemos un reglamento interior de trabajo y que la ley pues ha establecido que no es necesario ir a otro lugar a buscarlo porque ya ha establecido pues y estandarizado una definición. Si lo buscamos como la actividad que hicimos al inicio, pues los diccionarios o las páginas de internet pues no van a estar fuera de la definición que ya propiamente tiene nuestro código de trabajo. Y con eso tenemos prácticamente lo que es en las fuentes formales, específicamente lo referente a la legislación y que todos los documentos que hemos visto pues van a ser soporte a la hora de hablar del derecho laboral. Que yo le decía, en la práctica definitivamente que tenemos y estamos ante un derecho poco formalista en algunas cuestiones y que por supuesto el derecho laboral a través de esa tutela judicial, pues que se tiene, hay cuestiones que vamos a ir viendo también conforme a la práctica que se da. Yo siempre les voy a hacer énfasis en que no es lo mismo ser el abogado de una entidad privada a ser el abogado de una entidad del Estado. En la entidad del Estado, por la misma amplia o gama de puestos que existen, pues definitivamente el abogado puede ser contratado, pero no netamente como para hacer estas cuestiones. Sí hay diferentes como plazas, digamos, que se van a tener y puede ser que al abogado solamente lo contraten para ir propiamente a las audiencias como tales o puede ser que el área de recursos humanos, pues propiamente dicha, ya celebre el documento respectivo y el abogado solamente le va a dar una sugerencia o el ok de lo que le hace falta al instrumento como tal. También hay sus excepciones, puede ser que en alguna institución del Estado pues pongan al abogado a hacer el contrato, ¿verdad? Pero normalmente ya se tiene como esas cuestiones de recursos humanos propiamente para esto y el abogado va a dar únicamente pues las opiniones desde el punto de vista legal o asistir propiamente, eso sí, pues a una audiencia porque el abogado es el único que tiene la facultad a través del documento respectivo para apersonarse a las audiencias respectivas. Posteriormente está la otra parte que es lo de las instituciones privadas en donde realmente sí se va a contratar al abogado, porque la persona pues tiene su empresa, no sabe qué hacer, quiere contratar a alguien y no sabe ni qué hacer, o si hay que hacer un contrato, no sabe cómo hacer un contrato, pues tiene a su secretaria. La mayoría de empresas pues va a tener una secretaria, pero puede que su secretaria pues no sea abogada, no tenga conocimientos en derecho y pues sí va a necesitar a un abogado. Puede que hayan empresas que contraten al abogado únicamente para que llegue ciertos días y vea como algunas cuestiones laborales, o puede ser que ya contraten a un abogado netamente para que esté fijo y vea todo lo correspondiente, que ahí sí, en las entidades privadas vamos a estar como más establecidos para poder realizar los documentos. Yo he estado en las dos partes y antes pues estaba en una institución privada en donde la empresa me contrató, pero era únicamente iba solo 3 veces a la semana, cierto tiempo, como para ver si durante la semana había sucedido algo que eminentemente fuera del ámbito eminentemente legal, para que yo lo viera y lo que sí veía eran las cuestiones de esta empresa privada, los contratos. Ahí sí, ni siquiera tenía que ir a la empresa, las personas cuando iban a ser contratadas ya iban a mi oficina jurídica y pues dentro de la oficina pues yo ya les explicaba cuáles son sus derechos y pues ya hacíamos el documento respectivo y pues sí era la encargada de dar todos los avisos respectivos a las entidades respectivas donde debe darse el aviso respectivo cuando se celebra un contrato de trabajo. Entonces son diferentes las posturas que uno va a tener cuando ejerce pues el derecho laboral.
Posteriormente a eso, maestrantes, pues sí tenemos esa gama de fuentes formales y de los documentos que van a amparar esa ley a la que se refiere el derecho laboral. Posteriormente también tenemos una costumbre. La costumbre, definitivamente, que la costumbre es un paso, digamos, mayor en el derecho laboral que en otras ramas del derecho, ¿sí? Nuestra costumbre es la repetición prácticamente que va a haber de ciertos actos que vamos a hacer de manera espontánea, de manera natural, y que por esa misma espontaneidad, por esa misma naturalidad que vamos realizando los actos, pues se va a ir dando en la práctica y van adquiriendo fuerza de ley, ¿sí? Entonces hay en determinados momentos algunas prácticas que van a estar más vinculadas en uno que en otro y que pues definitivamente que poco a poco esas actividades que van a ser repetitivas, espontáneas, naturales, se van convirtiendo en cuestiones de ley. Un derecho consuetudinario, cuando nosotros estudiamos derecho, llevamos un curso que se llama eminentemente del derecho consuetudinario y pues vamos viendo la importancia que hoy en día va teniendo la costumbre dentro del derecho, pues en el derecho laboral no es la excepción. También tenemos cuestiones que por costumbre ya se van a ir dando, en cuestiones de Totonicapán, en cuestiones de Sololá, sí son dos departamentos muy nombrados a la hora de hablar del derecho consuetudinario. Ellos respetan su derecho consuetudinario, su costumbre, como algunas cuestiones que ya se van volviendo parte del quehacer dentro de una sociedad y que porque Sololá o Totonicapán lo tenga muy enraizado, no quiere decir que los demás municipios lo tengamos que adoptar como un tipo de ley, sino son actos repetitivos que dentro de una sociedad pues se van a ir adquiriendo como con fuerza de ley, ¿sí? Pero sí son reconocidos Sololá y Totonicapán, no porque no hayan otros departamentos, pero ellos son como los pioneros en hablar de la costumbre, que ellos defienden su derecho de costumbre, su derecho consuetudinario en muchas cuestiones que realizan dentro de sus comunidades. Posteriormente ya tenemos a la jurisprudencia. La jurisprudencia como tal, pues definitivamente que son varios fallos que van a darse a través de la Corte de Constitucionalidad y que pueden ser en determinado momento fuerza de ley. A veces cuando tenemos algún código que sea comentado, en la parte de abajo nos establece jurisprudencia, ese fallo que ha sido dado por parte de la Corte de Constitucionalidad y nos dice expediente número tal. Nos podemos ingresar a la página de la Corte de Constitucionalidad, buscar la gaceta del expediente que nos dice y pues ahí nos establece si estamos hablando del salario mínimo, si hay alguna o si estamos hablando de vacaciones o cualquier tema relacionado al derecho de trabajo, los códigos que son comentados tienen en la parte de abajo pues una vinculación con algunos artículos, algunos expedientes que nos llevan a ir a la página de la Corte de Constitucionalidad para ver cómo los jueces han resuelto algunos casos que son de impacto y que en determinado momento podemos utilizar a la hora de redactar un memorial de demanda. Entonces, esta jurisprudencia, pues definitivamente que va a estar muy concatenada a la Corte de Constitucionalidad como ente encargado de poder establecer los fallos de jurisprudencia que en algún momento, pues vamos a tener. Entonces, tenemos ahí básicamente esas fuentes formales y por último tenemos las fuentes históricas. Las fuentes históricas definitivamente que van a ser establecidas que en algún momento han dado origen a la legislación. Por medio de ellas se tomó como base la creación de algún tipo de ley. En este caso yo le puse ahí, por ejemplo, que en la antigüedad pues estaba el Código Justiniano. Este Código Justiniano se utilizó de base para crear normas jurídicas. Antiguamente se hablaba de este código como una forma de poder recurrir, ¿verdad?, a saber qué hacer en algunos momentos para poder solventar pues las cosas que van sucediendo dentro de una sociedad. Entonces vemos que eso solamente es un código que no necesariamente va a ser una ley propiamente dicha, sino queda en la historia como un apunte pues del derecho laboral que en algún momento servía para saber qué hacer con las cuestiones que van sucediendo dentro del derecho laboral. Pues eso es lo que tendremos en cuanto a las fuentes históricas y pues en algún momento pueden ser todos esos códigos que quedaron como no propiamente dichos, como un código de trabajo, pero que sí en algún momento van a o han servido en la historia del derecho laboral como para poder dar por lo menos una luz de cómo se debería
solventar dicha situación, ¿sí? Y al final son por mismas cuestiones sociales que van sucediendo dentro de la misma sociedad como tal. Y tenemos ahí entonces que nuestro derecho laboral, a raíz de todo esto, no va a trabajar solo. Necesita de las otras disciplinas jurídicas para poder salir adelante. Nuestro derecho laboral no está solo, necesita de la Constitución, pues ya hemos visto que tiene algunos artículos que pues obviamente van a necesitar de nuestra Constitución para poder sobrevivir como tal. Entonces tenemos que en primer punto pues va a hablar de la integración con el derecho constitucional. Hemos visto los dos primeros artículos que establecen, hemos visto que existe un capítulo específicamente que habla sobre la protección del trabajador dentro de la Constitución como tal. Entonces, pues se va a integrar, no es un derecho que a pesar de que es un poco formalista, pues definitivamente va a necesitar de la Constitución como primer punto. En el derecho civil, hemos visto, desde lo poco que hemos visto en estas primeras 3 clases, que pues había una discusión entre que el derecho laboral debería de pertenecer a la fase privada, en virtud de que el derecho civil pues pertenece a la fase privada, en virtud de que a la hora de la contratación pues tiene que haber un documento como el contrato laboral con el cual una persona pues va a iniciar esa relación de trabajo, y dice si es un contrato pues pertenece al derecho civil. Obviamente que y yo no lo veo solo como para el derecho civil. Cuando hablamos de contratos, pues hablamos eminentemente de una cuestión que le corresponde al notario en su calidad de notario para poder darle forma legal, pues a ese documento que se va a presentar en determinado momento. Entonces vincula que por supuesto que necesita de esas disciplinas jurídicas como es el derecho civil para poder pues llevarse a cabo también el mismo. Dentro del derecho civil pues lo ven desde estas cuestiones eminentemente que yo les decía, sobre todo porque hay un contrato, ¿sí? Entonces, si hay un contrato, pues le vamos a dar la vinculación al mismo a través del derecho eminentemente civil. Hay cuestiones como el procesal civil, por supuesto que del procesal civil. El civil y el procesal civil pues siempre van a ir amarrados, pero en algún momento vamos a necesitar de un apoyo de lo que pues se establezca a través de eso, más que todo, desde la vinculación que se tiene de poder establecer que el mismo pues pertenecía o debió pertenecer, no a la fase pública, sino debía estar más vinculado a la fase privada. Maestrante, le escucho. Muchas gracias. Como un aporte a esa integración con otras disciplinas, ¿no cabría también ahí el derecho internacional? Sí, definitivamente que yo aquí puse unas pocas disciplinas, pero desde mi punto de vista, pues el derecho laboral nunca va a estar solo. Siempre necesita de las otras ramas del derecho. Si lo vemos del derecho internacional, pues existe la Organización Internacional del Trabajo, que desde ese punto, pues internacional, va a ayudar al derecho laboral a poder subsistir. Del derecho penal, por supuesto, porque si alguna persona pues deja de incumplir algunas cuestiones, pues necesitamos ver, ¿verdad? Si en determinado momento pues puede ser constitutivo de un delito eminentemente penal, ¿verdad? Prácticamente que son todas esas instituciones en donde hay un orden punitivo eminentemente laboral, puede haber un tipo de sanción, algún tipo de infracción que desde las leyes laborales pues se vaya a tener que ver o vincular con el derecho penal. Entonces, definitivamente que nuestro derecho laboral no está solo, ¿sí? Necesita del procesal civil, necesita del procesal penal, también necesita del derecho administrativo. En el derecho administrativo, pues hay varias leyes que, como ya lo hemos visto, en nuestro Código de Trabajo no es muy extenso si lo queremos ver así. Si queremos saber algo del ICS, que obviamente tiene que ver con el trabajador, pues el derecho administrativo, vemos todas esas leyes que pueden ayudar al derecho. En administrativo, digamos en derecho, nosotros llevamos, vamos a ver, administrativo 1, administrativo 2 y procesal administrativo como 3 cursos que son solamente de administrativo y vemos todas las leyes o se trata de abarcar la mayoría de leyes. Administrativo pertenece más a la fase eminentemente penal, pero vamos a ver ese desglose de leyes. Dentro del desglose de leyes, pues vemos la ley de servicio civil,
También vemos la ley del ICS a grandes rasgos, pero estas, por supuesto que lo del ICS, por ejemplo, pues es una cuestión que va a ir más vinculada con el derecho eminentemente laboral. Entonces, sí tenemos administrativo. Cuando nosotros también nos evaluamos de la fase pública de derecho, en administrativo pertenece a la fase pública. Entonces nos evaluamos de la fase pública, nos evaluamos de la fase privada y vamos cargando una maleta llena de leyes. La mayoría de leyes que llevamos es gracias al derecho administrativo. No sabemos si nos van a preguntar de la PGN, no sabemos si nos van a preguntar algo del ICS, no sabemos, y tenemos un montón de leyes ahí, todas las leyes de la rama penal, y pues vamos cargando un montón de leyes, y es gracias al derecho administrativo que permite esa vinculación y ese estudio de las demás leyes. Yo le puedo decir que como abogado no es que sepamos todas las leyes de memoria, pero sí por lo menos tenemos que tener conocimiento de qué leyes existen y más o menos a qué se refiere y rápido poder ubicar alguna cuestión, más no así que tengamos todo de memoria. También tengo esta otra, integración con otras disciplinas jurídicas. Puede que se me escape pues más alguna del derecho, pero también va a tener con todo lo procesal. Lo procesal es poder llevar ante los órganos jurisdiccionales pues la forma de poder iniciar un proceso, cómo se van a llevar las etapas procesales, las audiencias y por supuesto que nuestro derecho laboral no está lejos de eso, ¿sí? Tenemos un derecho procesal que lo ven en el otro curso, pues definitivamente que ahí van a ver cómo van a mandar una demanda, cómo van a elaborar una demanda, qué etapas tiene y todo eso lo ven en el curso de Derecho Laboral cuando lleven procesal. Internacional público, definitivamente, que era lo que me decía, internacional público, internacional privado, son todas esas ramas que van a estar vinculadas al derecho internacional y que de alguna manera van a tener una incidencia en nuestro derecho laboral, por supuesto. Cada una de ellas va a tener vinculación en nuestro derecho y no solo en la rama del derecho laboral. Todas las ramas no van a subsistir por sí solas, ¿sí? Estamos haciendo una cuestión y recordamos, sí, pero es que tal ley dice tal cosa, sobre todo que a la misma informalidad que tiene este derecho, pues nosotros lo vamos a establecer. Entonces, sí, tiene el derecho laboral una integración con las demás ramas. No está solo, necesita de todas las ramas para poder subsistir. Internacional privado, de lo sustantivo del trabajo, por supuesto. Nuestro derecho laboral tiene todas estas cuestiones para poderse vincular y para poder trabajar. Maestrante, le escucho. Sí, buenas tardes, doctora. Sí, con una pregunta sobre la vinculación. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo tienen una vinculación directa con el derecho laboral. Los pactos colectivos, si tienen una vinculación directa, sí, porque lo acabamos de leer en nuestro código de trabajo. No lo ven conmigo, yo no veo nada que es colectivo, pero sí cuando lleven el siguiente curso, por supuesto que ahí van a ver todo lo que sean huelgas, sindicatos, los pactos colectivos, todo eso tiene que ver en el derecho de trabajo. Lo que sí es que va a ser más en la cuestión colectiva y no tanto en las cuestiones individuales, pero definitivamente que por algo están en nuestro código de trabajo, ¿sí? Lo único sí es que yo no veo nada con ustedes, nada de huelga, nada de sindicatos, ni siquiera cómo van a plantear una demanda, porque eso no lo ven conmigo, eso lo verán en otro curso. Aquí solo vemos las generalidades del derecho de trabajo, ¿sí? Posteriormente, pues ya tendrán un curso donde van a ver todo lo procesal que van a hacer en un juzgado eminentemente laboral. Eso no lo vemos acá solo vemos la parte individual del derecho de trabajo. Pero lo que usted me pregunta, por supuesto, hemos leído hoy que sí hay un artículo pues que le da vinculación y que aparece dentro de nuestro código de trabajo. Muchas gracias. Espero con eso responder a su pregunta. Pero sí, o sea, sí está dentro del derecho. Muchísimas gracias. Muy bien, está dentro de nuestro derecho laboral, que era lo que les decía. Hay una parte de nuestro código que no vamos a ver porque pues pertenece a todo lo colectivo, pero no es que no lo veamos solo conmigo, ¿verdad? Es porque lo separamos en individual y colectivo, pero sí habrá un momento donde esos artículos que dejemos de ver por pertenecer a la parte colectiva, pues obviamente la van a trabajar con alguien más adelante. Entonces vemos que nuestro derecho laboral pues tiene todas estas integraciones de las disciplinas, cada una de ellas, por supuesto que le va a aportar de gran manera.
También, si hablamos del internacional público, hay tratados internacionales, ¿verdad? Por eso es que vemos en algún momento, pues, el estudio de algunos tratados que son ratificados por Guatemala porque nos van a aportar, pues, algún momento. Yo les decía, cuando nosotros también nos evaluamos de la fase pública, creo que es una de las más pesadas para podernos evaluar, porque el derecho administrativo de por sí habla de muchas leyes que debemos estudiar, que van a darle el soporte al derecho penal, como también a derecho laboral en algunas leyes. Pues entonces, cuando nos evaluamos de la fase pública, llevamos una maleta llena de leyes, ¿sí? Y también porque puede ser que a la hora que nos evaluemos de derecho público, pues nos pregunten en derecho laboral de algún pacto colectivo de condiciones de trabajo, si por lo menos los hemos leído, o alguna vinculación. Entonces nosotros tenemos que ir incluso con el legajo de los mismos impresos, ¿verdad? Para que nosotros veamos, tenemos que saber si en algún momento hemos leído un pacto colectivo, si en algún momento hemos leído, hemos redactado un reglamento interno de trabajo. Entonces, pues todas estas cuestiones, pues nos evalúan en algún momento para todo eso. Entonces, la fase pública, pues sí requiere de mucho material para que nosotros llevemos, y pues se nos va a preguntar, pues de todas estas situaciones al final vienen a dar soporte a las cuestiones que vamos a llevar a cabo, sobre todo cuando vamos ya a plantear una demanda como tal. Entonces, sí tenemos como todo eso que va a dar soporte al derecho como tal. Los convenios internacionales en materia laboral, pues le decía que son un montón. Esta semana, ¿qué convenio va a leer? Usted no se preocupe, yo ya lo tengo aquí en la computadora, se lo voy a mandar, que es el convenio 29, el convenio sobre el trabajo forzoso. Definitivamente que es un convenio que quiere eliminar en cualquier forma o de todas maneras da soporte, ¿verdad?, a que ninguna persona debería de tener un trabajo forzoso como tal. Pues ahí está el convenio. ¿Qué tiene el convenio? Pues la fecha que ha sido ratificado el convenio, pues tiene un preámbulo como todos los convenios. Posteriormente, en el artículo 2 va a hablar del trabajo forzoso. Ahí va a ver usted si tiene o no una definición de lo que es el trabajo forzoso, qué comprende un trabajo forzoso y qué no es un trabajo forzoso, pues eso lo va a poder leer en este convenio. Si hay alguna sanción penal, ¿verdad? Pues ahí lo va a poder establecer, y los cumplimientos de quienes son miembros y que han ratificado este convenio. Realmente es un convenio pequeño, ¿verdad? Entonces yo necesito que pues esta semana usted lo lea para que no cualquiera se meta y ponga convenio 29 y le vaya a salir cuestiones diferentes, un poco más, un poco menos. Yo le voy a dar el que usted va a leer y así todos tienen el mismo documento para cuestión de examen, ¿de acuerdo? Le puse también acá que tenemos la tercera semana, el derecho de trabajo, las fuentes del derecho laboral y la integración con otras disciplinas. Vimos fuentes del derecho de trabajo, su clasificación, la relación con otras disciplinas, la lectura del convenio 29, que lo va a hacer usted durante esta semana. Le voy a pasar el documento respectivo para que lo pueda tener. Y pues definitivamente a la hora de celebrar el examen, pues todos van a tener la misma redacción para cuestión de examen. Es un convenio. El más largo siento que es el convenio que acaban de leer, pues por la particularidad que tiene es un poquito más grande. Este es pequeñito, entonces se lo voy a dejar. Por favor, yo espero que usted haga su tiempo, sobre todo porque eso va a venir en el examen. Y pues hemos terminado. No sé si alguien tiene alguna duda. Realmente esta clase no es como tan grande, pero sí nos permite conocer que nuestro pues derecho laboral tiene diferentes cuestiones vinculadas al mismo. Si usted quiere saber más acerca de alguna cuestión que le ayude de soporte, pues por supuesto que al hablar de jurisprudencia, los códigos, el código normal, por ejemplo, tengo un código aquí que es normal, no trae ninguna anotación respectiva ni nada. Hay algunos que sí lo tienen, se puede uno meter a la Corte de Constitucionalidad, puede uno solicitar el expediente respectivo, ahí se hace un despliegue y viene todo el proceso como tal y sobre todo la sentencia, pues última. A veces son sentencias de 25 o 20 páginas, pero casi que en lo último, hasta la última hoja, dice cómo resuelve el juzgado en cuanto a algún tema, y por supuesto que eso siempre va a servir de apoyo a la hora de llevar un proceso y a la hora de pues que les toque elaborar una demanda.
Pues no veo ninguna manita levantada. No sé si alguien más tiene alguna duda. Pues ahí les voy a dejar la presentación para que ustedes la puedan tener, para que les pueda pues servir de apoyo. Y pues no veo ninguna otra manita levantada, así que pues damos por terminada la clase y los veo el siguiente sábado. Que tengan una excelente semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora.